Eh, bu- Buenos días con todos. Les voy a hablar acerca del tema que es quistes pulmonares. Bueno, para hablar de este tema vamos a abarcar primero unas definiciones para ver un poco de diagnósticos diferenciales. De ahí vamos a hablar de los quistes pulmonares como hallazgos normales. Después vamos a ver las características, especialmente en cuanto a su forma y su distribución. Después las principales patologías asociadas y como un quinto punto vamos a ver otras patologías que son menos frecuentes, pero donde igual podemos encontrarlos. Entonces, hablando de definiciones, empezamos con la definición de lo que es un quiste pulmonar, un quiste aéreo. Este básicamente es un espacio aéreo que generalmente es de forma redondeada, que mide la pared más o menos de 2 milímetros y está rodeado por tejido pulmonar normal. Tenemos otras definiciones que hay que tener en cuenta. Entonces, una de estas es el enfisema. Bueno, el enfisema tenemos tres tipos, el centrilobular, el panlobular y el paraseptal. Dentro de lo que es el centrilobular hay que tener en cuenta que igual lo que se produce es una dilatación anormal del espacio aéreo distal al bronquiolo terminal, donde generalmente no se le ve la pared y se caracteriza porque tiene un punto central que corresponde a la arteriola central. Entonces, como les decía, hay los tres tipos, el centrilobular, que es el que les acabo de hablar, y este generalmente se presenta en pacientes fumadores, que es este esquema de aquí. De ahí tenemos el paraseptal, que se presenta generalmente es subpleural, y tenemos el panlobular, que este generalmente se asocia al déficit de alfa-1 antitripsina. Otra definición que hay que tener en cuenta es la bula. La bula básicamente es un espacio aéreo, es esta zona hipodensa, que se caracteriza porque tiene una pared que mide menos de 1 milímetro y tiene un diámetro aproximado mayor o igual a 1 centímetro. Estas son subpleurales, adyacentes a la pleura visceral. Y la principal diferencia de la bula es el bleb. La única diferencia con el bleb es el tamaño. El bleb mide menos de 1 centímetro. De ahí la siguiente definición que hay que tener en cuenta es el neumatocele. El neumatocele es muy similar al quiste, pero básicamente la diferencia igual tiene paredes delgadas, es que este se presenta de manera postinfecciosa y este suele ser solitario y transitorio. Otra definición que hay que tener en cuenta es lo que es la cavidad. La cavidad básicamente igual es un espacio que se produce, tiene unas paredes que miden aproximadamente de 2 a 4 milímetros o incluso más y está rodeado por un área de consolidación, por un área de nódulo o masa. Este puede tener en nivel líquido-aire por la presencia de infección. Otro concepto es la bronquiectasia quística. Si recordamos la relación bronquiolo-arteria va a ser de 1 a 1, pero en este caso va a haber una dilatación del bronquiolo terminal donde va a formar como un anillo. Entonces el anillo, este va a ser el bronquiolo y la punta del anillo va a ser la arteriola. Se conoce como el signo del anillo. De ahí tenemos la panalización donde van a haber algunas zonas dilatadas de espacio aéreo asociado a áreas de fibrosis y estas se presentan generalmente en región subpleural. Entonces, entrando a hablar de lo que es quistes aéreos, especialmente en la fisiopatología, tenemos tres mecanismos. Un mecanismo obstructivo, un isquémico y un molecular. Dentro del obstructivo, lo que se va a producir es un mecanismo de válvula, donde va a entrar el aire y no va a salir y se va a producir una dilatación de la vía aérea como un globo. De ahí tenemos la forma isquémica, donde va a haber justamente una isquemia, un cese de la circulación a nivel de los capilares que rodean los bronquiolos terminales, y esto va a llevar a producir una necrosis y una dilatación quística. Y la tercera forma es la molecular, donde lo que se va a producir es una alteración a nivel del tejido conectivo y de las metaloproteinasas. Entonces ahora vamos a ver los quistes como hallazgos normales. Estos se pueden encontrar generalmente de manera incidental cuando hacemos una tomografía de tórax, sobre todo de alta resolución, y encontramos generalmente de manera asintomática, principalmente en personas mayores de 40 años. Se habla de un 25% en personas mayores de 75 años y pueden encontrarse de manera solitaria o múltiple. En la bibliografía no encontré un número exacto de quistes, digamos, para poder decir que se llame enfermedad. Ahora vamos a hablar acerca de las características. Dentro de las características principalmente hay que tener en cuenta la forma de distribución para ya orientarnos hacia cierto tipo de patologías. Entonces tenemos la forma irregular que se presenta sobre todo en la histiocytosis de las células de Langerhans y también en el síndrome de Birt-Hogg-Dubé. En el síndrome de Birt-Hogg-Dubé se dice que tienen una forma también como lentiforme. De ahí la forma redonda principalmente vamos a encontrar en la linfangioleiomyomatosis y también en la neumonía intersticial linfoide.
Dentro de lo que es la distribución, en la histiocytosis de células de Langerhans, los quistes generalmente van a localizarse en lóbulos superiores, mientras que en el síndrome de Birt-Hogg-Dubé van a localizarse en lóbulos inferiores. Dentro de la linfangioleucomatosis van a ser quistes de distribución más bien difusa, y dentro de la neumonía intersticial linfoide van a localizarse a nivel perivascular y se asocian a la presencia de vidrio deslustrado. Ahora vamos a hablar justamente de estas patologías que son las principales que están asociadas. Entonces, hablando de la histiocytosis de células de Langerhans, como sabemos, las células de Langerhans son células dendríticas que se encuentran a nivel de la epidermis y también se pueden encontrar a nivel de la mucosa en pequeñas cantidades. Lo que va a suceder es que por un estímulo, que en este caso es el tabaco, se va a producir una hiperplasia de las mismas y se va a producir una acumulación de estas, que además van a activar citocinas y van a estimular a macrófagos que se van a reclutar y van a formar nódulos celulares y van a producir remodelación de las vías respiratorias y los cambios quísticos. Entonces, esta enfermedad, bueno, tienen algunos genes que se asocian, como por ejemplo el MAPK, y generalmente vamos a pensar en esta enfermedad en un varón adulto joven entre 20 a 40 años, y en la parte de imagen principales hallazgos, aparte de los quistes, como les dije, que eran irregulares en lóbulos superiores, podemos encontrar nódulos espiculados que, dependiendo del tiempo, pueden ya presentar cavitaciones por la fisiopatología que les expliqué. En la parte histológica vamos a ver la acumulación de las células de Langerhans asociado a la presencia de cavitaciones, y se habla de una tinción CD1A positivo. Entonces, puede venirnos un paciente que venga, un adulto joven con cuadros de neumotórax recurrente o con quistes a nivel pulmonar en lóbulos superiores especialmente. Entonces, en imagen, lo que podemos encontrar, bueno, aquí tenemos un corte axial de tomografía en ventana pulmonar y vamos a encontrar especialmente estas áreas hipodensas rodeadas de pared delgada, bueno, aquí está un poquito gruesa, que corresponden a los quistes y asociados a las presencias de nódulos pulmonares. En este corte coronal podemos ver mejor la forma irregular. Aquí tenemos estas imágenes de hipodensas irregulares con sus paredes que corresponden a los quistes, que como vemos son de distribución sobre todo en lóbulos superiores. Además, una característica de esta enfermedad es que generalmente respetan ángulos costofrénicos. Igual en este corte axial de tomografía en ventana pulmonar volvemos a ver las imágenes quísticas irregulares, medias características de esta enfermedad, como acá también. Entonces, para acordarnos las principales características de esta enfermedad, pensamos en un varón joven fumador. La distribución de los quistes va a ser en lóbulos superiores, respetando ángulos costofrénicos, y otros hallazgos principales, los nódulos espiculados con cavitaciones, y puede haber asociación con neumotórax. Ahora vamos a hablar del síndrome de Birt-Hogg-Dubé. Este es un síndrome asociado al gen de la foliculina, es un síndrome autosómico dominante. Lo que va a suceder es que va a haber una mutación de este gen de la foliculina y va a producir una alteración de la vía del emetor. Como recordamos, esta vía del emetor es el que produce todos los procedimientos de proliferación celular y va a alterar también, va a producir las dilataciones quísticas a nivel de la vía respiratoria. Entonces pensamos en esta enfermedad sobre todo cuando tenemos un adulto que se presenta con quistes pulmonares, puede estar o no asociado a neumotórax, y también puede presentar unas características de la piel que se llaman fibromas perifoliculares, y también se asocia a la presencia de tumores renales. Como nos acordamos, les dije, estos quistes son de forma irregular, se habla de una forma lentiforme y están localizados especialmente en lóbulos inferiores. Entonces, en imagen, aquí tenemos un corte axial en ventana pulmonar. Podemos ver esta imagen hipodensa de paredes delgadas que corresponde a un quiste. Como vemos, tiene forma un poco irregular, no es tan redondeada, y se habla de una forma, como les dije, lentiforme. También se dice que son periseptales. En este corte axial, igual en ventana pulmonar, volvemos a ver las imágenes hipodensas, son de distintos tamaños y podemos encontrarlos sobre todo en zonas inferiores. En este corte sagital vemos, encontramos ya hacia la región del ángulo costofrénico, encontramos estas imágenes que son hipodensas de paredes delgadas y bueno, puede haber la asociación de neumotórax. Y un hallazgo característico es de encontrar tumores o quistes renales. Aquí tenemos una reconstrucción en corte coronal, una tomografía contrastada, donde podemos encontrar esta imagen redondeada, es un poco heterogénea con zonas hipodensas e hiperdensas, que es exofítica y está deformando la corteza renal. Entonces corresponde a una masa renal. Entonces, las principales características de esta enfermedad es que, bueno, no va a tener una predilección por el sexo,
va a ser generalmente una persona adulta, los quistes se van a presentar de manera sobre todo basal, se habla también de que sean de localización subpleural, y otros hallazgos principalmente tumor renal, fibromas faciales o la presencia también de neumotórax. Ahora vamos a hablar de otra patología que es la linfangioleiomyomatosis. En esta vamos a pensar sobre todo en una mujer joven, se habla sobre todo en menores de 35 años. Esta es una enfermedad que se caracteriza por la proliferación celular con músculo liso. Lo que va a suceder es que las células musculares lisas van a, por estímulos a veces de estrogénicos, van a migrar hacia las células pulmonares. Se dice que migran también por vasos linfáticos y por vasos sanguíneos. Entonces, esta enfermedad puede presentarse de manera esporádica o asociarse a la esclerosis tuberosa. Se habla de una asociación a esclerosis tuberosa en un 30% de las personas que tienen linfangioleiomyomatosis, y en el caso de las personas que se manifiestan con esclerosis tuberosa directamente, va a haber una asociación hasta en un 90% de esta enfermedad. Entonces, dentro de lo que es la parte histológica, vamos a encontrar la presencia de las células LAM, y generalmente, bueno, lo más característico, como les dije, van a ser los quistes que van a ser de distribución difusa de tamaños variables. Hay una tensión histológica específica que es del HMB45, que es característica de esta enfermedad. En esta pensamos sobre todo en cuando viene una mujer joven con cuadro igual de neumotórax o una mujer con cuadro de un angiomiolipoma como hallazgo incidental, ya les voy a mostrar después. También cuando hay un cuadro de derrame pleuraquiloso. Entonces, dentro de los hallazgos principalmente pulmonares, aquí tenemos un corte axial, observamos el campo pulmonar derecho y observamos estas imágenes hipodensas con pared delgada que corresponden a los quistes pulmonares que están localizados, distribuidos de manera difusa. Igual podemos ver claramente en esta reconstrucción en corte coronal, los mismos. Igual en este corte axial vemos hay muchos más presencia de quistes con paredes delgadas igualmente y se asocia a la presencia de neumotórax. Entonces les hablo rápidamente de esta patología que es muy asociada a la linfangioleiomyomatosis. La esclerosis tuberosa es un síndrome neurocutáneo autosómico dominante que se caracteriza por la presencia de tumores benignos o amartomas. Pueden afectar a múltiples órganos. Especialmente tenemos la presencia de angiomiolipomas renales, que ya les voy a mostrar una imagen, que bueno, se caracteriza por su presencia grasa. En esta enfermedad va a haber mutaciones de dos genes, el TSC1 que se asocia a la martina y el TSC2 que se asocia a la tuberina. Y bueno, a este síndrome se le conoce también como el síndrome de Bourneville-Pringle y tiene una triada característica, el retraso mental, los angiofibromas faciales y la presencia de epilepsia. Entonces, solo como hallazgos característicos les muestro los principales hallazgos de mi imagen, donde podemos encontrar, aquí tenemos una resonancia magnética en corte axial, en T1, donde podemos encontrar presencia de nódulos subependimarios. Acá tenemos igual otro corte de resonancia magnética, donde encontramos estas imágenes hiperintensas que corresponden a túberos corticales. Como les contaba, en la tomografía abdominal, aquí tenemos un corte axial en fase simple, donde encontramos esta imagen que es un poco heterogénea con zonas especialmente hipodensas, que si pondríamos un ROI nos darían densidades negativas de menos 50, desde menos 10 hasta menos 100 más o menos, que correspondería a grasa, que corresponde a un angiomiolipoma, en este caso es grande, dependiente del riñón derecho. Igual, bueno, en este corte axial de tomografía está contrastada, tenemos múltiples imágenes hipodensas en ambos riñones que se describían como angiomiolipomas. Y acá tenemos un corte coronal en fase simple, donde encontramos no solo afectación a nivel del riñón derecho, de estas imágenes hipodensas, sino también a nivel del hígado. También se pueden encontrar otras imágenes, aquí tenemos un corte coronal de tomografía, donde vemos estas imágenes hiperdensas corresponden a lesiones escleróticas. Hay otras asociaciones, a veces pueden haber afectación también cardíaca, sobre todo en pacientes pediátricos, por ejemplo, la presencia de ratomiomas cardíacos. Entonces, volviendo nuevamente a la linfangioleiomyomatosis, nos vamos a acordar porque vamos a pensar en una mujer joven donde tenemos la presencia de los quistes que son distribuidos de manera difusa y podemos encontrar otros hallazgos como el neumotórax y sobre todo la asociación con esclerosis tuberosa. Ahora vamos a pasar a la neumonía intersticial linfoide. La neumonía intersticial linfoide es un desorden linfoproliferativo benigno que se caracteriza especialmente por la infiltración de linfocitos y también puede haber infiltración de células plasmáticas.
Igual va a ser la misma fisiopatología que les expliqué de la producción de los quistes. Y esta, bueno, se asocia a bronquiolitis. Y hay una enfermedad especialmente asociada a esta, de la que debemos sospechar, que es el Sjögren. También hay otras como la artritis reumatoide o el VIH. Aquí acordémonos que vamos a tener la presentación de las imágenes quísticas que van a ser distribuidas de manera perivascular y asociados a la presencia de vidrio deslustrado. Entonces, en la parte de imagen lo que vamos a encontrar, aquí tenemos una tomografía en corte coronal en ventana pulmonar, donde encontramos estas imágenes hipodensas redondeadas de pared delgada que están localizados peribroncovasculares, y en este corte axial encontramos otra vez estas imágenes redondeadas quísticas que están asociadas a esta presencia de estas imágenes más hiperdensas que corresponden a vidrio deslustrado. Entonces, para acordarnos de esta enfermedad, pensamos sobre todo, se presenta más en mujeres, nos acordamos sobre todo de la presencia de Sjögren, los quistes que van a ser de distribución perivascular asociados a la presencia de vidrio deslustrado. Ahora vamos a hablar de otras patologías que son un poco menos frecuentes, pero que igual son importantes, donde podemos encontrar quistes. Lo que podemos ver, entonces, tenemos la neumonía intersticial descamativa. Esta enfermedad se va a manifestar por la acumulación de macrófagos en el espacio alveolar. Esta es otra de las enfermedades que se asocia al tabaco y sobre todo vamos a pensar en un paciente que es fumador asociado a enfisema centrilobular y la presencia de vidrio deslustrado. Se asocia a bronquiolitis respiratoria y se presenta entre los 40 a los 60 años. En la parte histológica justamente lo que vamos a ver es el infiltrado de los macrófagos. Entonces, en la parte de imagen tenemos aquí un corte axial en ventana pulmonar, donde, bueno, el principal hallazgo va a ser la presencia de focos de vidrio deslustrado, pero también hay la asociación de quistes de estas imágenes hipodensas de paredes delgadas. Pero como vemos en el resto de imágenes, igual en este corte axial en ventana pulmonar, la principal característica de esta va a ser la presencia de vidrio deslustrado, en este caso es más periférico y sobre todo se caracteriza porque es más basal y subpleural. Igual en este corte axial en ventana pulmonar vemos en las bases que está predominando el vidrio deslustrado. Igual en este corte axial vemos el campo pulmonar derecho y vemos zonas de vidrio. Entonces los principales hallazgos en esta patología va a ser, pensamos en un hombre fumador con enfisema centrilobular, vamos a ver que esta es predominantemente basal y se asocia a la presencia especialmente de vidrio deslustrado difuso. Otra patología a considerar es la amiloidosis. Bueno, la amiloidosis es una afección rara donde se produce acumulación de fibrillas proteicas que van a dar birefringencia a la luz rojo Congo, que es la característica principal de esta enfermedad en la parte histológica. Y esta se suele asociar a otros síndromes como síndrome linfoproliferativo, linfoma, y se presenta más o menos a los 60 años. Lo que podemos encontrar en la parte pulmonar pueden haber quistes que suelen ser redondeados, suelen ser múltiples de paredes delgadas, de distribución un poco difusa, pero no es algo específico de esta enfermedad. Es un hallazgo más que puede haber. También se habla de la presencia de nódulos calcificados. Entonces, bueno, una de las perlas en cuanto a la parte de los quistes, bueno, esta es una enfermedad donde se puede encontrar, la distribución de estos suele ser difusa y se asocia a la presencia de nódulos calcificados. Si hay otra enfermedad, corresponde al depósito de cadenas ligeras. Esta es una gamapatía monoclonal caracterizada por la sobreproducción y deposición de cadenas ligeras de inmunoglobulina en varios órganos. En esta enfermedad especialmente, bueno, podemos asociar a mieloma múltiple, también a macroglobulinemia, pero bueno, especialmente a mieloma múltiple, vamos a pensar en la asociación cuando hay sobre todo afectación ósea y afectación renal. Entonces, en la parte pulmonar lo que podemos encontrar igual son la presencia de estas imágenes hipodensas de pared delgada, que son imágenes quísticas, en este caso son múltiples, son confluentes, están distribuidos de manera difusa en ambos campos pulmonares, al igual que en este corte axial, igual de tomografía en ventana pulmonar, vemos nuevamente las imágenes quísticas y bueno, si pensamos en mieloma múltiple, hay que pensar los principales hallazgos. Aquí tenemos una radiografía lateral de cráneo donde observamos estas imágenes radiolúcidas irregulares que corresponde al cráneo en sal y pimienta, que es el característico de mieloma múltiple,
o también pueden haber lesiones osteolíticas que pueden encontrarse a nivel, sobre todo de las corticales. Aquí tenemos a nivel de la diáfisis del fémur una lesión un poco más radiolúcida igual. Entonces, en esta patología sospechamos sobre todo cuando hay asociación con mieloma múltiple. Los quistes que vamos a tener son de distribución difusa y bueno, pueden haber otros hallazgos como vidrio ilustrado o presencia de nódulos. También vamos a pensar en metástasis cuando hablamos de quistes y aquí hay un signo característico que hay que tener en cuenta, que es el signo de Chereos y este es justamente un cereal, como vemos aquí. Entonces, lo que va a suceder, se habla de que es un quiste con una cavidad en el centro o un nódulo con una cavidad. Entonces, vemos cómo se presenta una pared hiperdensa gruesa y con una cavitación central, justamente como la forma de este cereal. Entonces, cuando sospechamos de metástasis, generalmente estos se presentan sobre todo a nivel basal. Estos no son característicos únicamente de metástasis, sino que se pueden presentar en otras enfermedades. También es una forma rara en histiocytosis de células de Langerhans, pero ahí sospecharíamos si es que vemos este signo, sobre todo en lóbulos superiores asociados a los quistes que les mostré anteriormente. Pero bueno, como vemos, tiene la forma característica justamente de este cereal y podemos encontrar, como les dije, especialmente a nivel basal en el caso de metástasis. Las metástasis especialmente se presentan por sarcoma, por adenocarcinoma pulmonar y se pueden asociar a la presencia también de neumotórax espontáneo. Otras patologías en donde podemos encontrar quistes, las patologías infecciosas. En el caso de la neumonía por Pneumocystis jirovecii, no es el hallazgo principal, pero puede manifestarse, se asocia igual a vidrio deslustrado. Entonces aquí tenemos un corte axial de tomografía en ventana pulmonar, donde vemos estas imágenes hipodensas con paredes, están un poco irregulares, asociados a zonas también de vidrio deslustrado. En este corte axial, otra patología donde podemos encontrar quistes corresponde a la papilomatosis respiratoria producida por el HPV. Esta generalmente afecta más a la población pediátrica y afecta más, sobre todo a la laringe. Pero bueno, en la bibliografía nos dice que podemos encontrar igual la presencia de estas imágenes hipodensas con pared, aquí están un poco más gruesas, que podemos encontrar como quistes. Pero bueno, para pensar en una etiología infecciosa hay que ver la clínica del paciente también, guiarnos también ya por la parte de laboratorio y asociar a los síntomas, sobre todo fiebre. Entonces, al final, bueno, les dice un cuadro más o menos de las principales características para acordarnos de estas enfermedades. Entonces empezamos rápidamente con histiocytosis de células de Langerhans. Vamos a pensar en un paciente fumador joven, donde encontramos quistes irregulares en lóbulos superiores y sobre todo asociados a neumotórax y nódulos espiculados, y en la parte histológica el CD1A positivo. De ahí tenemos el síndrome de Bill-Hogg-Dubé, que se presenta, bueno, no hay una edad específica, nos acordamos de los quistes que son de forma irregular o específicamente lentiforme, se ubican en lóbulos inferiores, se asocian a neumotórax y la asociación principal a fibromas perifoliculares y tumores renales. La linfangioleiomyomatosis, pensamos en una paciente joven, generalmente de 35 años, los quistes que van a ser redondos y difusos asociados a neumotórax y especialmente nos acordamos de la esclerosis tuberosa y en la tinción el HMB45. Y ahí tenemos la neumonía intersticial linfoide, pensamos sobre todo en un paciente que tiene Sjögren, son quistes sobre todo perivasculares asociados a vidrio deslustrado. En la parte histológica tenemos infiltración linfocítica. Y ahí tenemos la neumonía intersticial descamativa. En esta especialmente nos acordamos en un paciente fumador con enfisema centrilobulillar asociado a la presencia de vidrio deslustrado y se va a caracterizar por la presencia de macrófagos alveolares. De ahí, en cuanto a la amiloidosis, bueno, esta es una enfermedad más inespecífica, lo que más nos va a llamar la atención va a ser el hallazgo histológico de la birefringencia verde manzana en la tinción. Y en cuanto a las infecciosas, bueno, estas van a ser más inespecíficas. Entonces, las principales enfermedades, acordémonos, si tenemos una mujer menor de 35 años con un angiomiolipoma renal, con quistes pulmonares redondos difusos y túberes corticales, pensamos en... ¿alguien si quiere decir? Esclerosis tuberosa. Asociado al linfangiomiomatosis. Al linfangiomiomatosis. Exacto. Si tenemos un hombre de 50 años con quistes pulmonares irregulares, sobre todo en lóbulos inferiores, que se asocia a presencia de masa renal y fibromas perifoliculares, ¿en qué pensamos?
En ver, ni sé cómo, ni sé cuándo. Síndrome de Bill-Fox-Dubé. Muy bien. Si tenemos una mujer de 60 años con Sjögren y quistes pulmonares redondos perivasculares asociados a vidrio deslustrado, pensamos en En la neumonía, intersticial ¿cómo era? linfoide. Intersticial Ajá, linfoide. linfoide, Incari. Si tenemos un paciente menor de 40 años que es fumador con historia de neumotórax y encontramos los quistes irregulares en lóbulos superiores, y si nos acordamos que a veces puede haber también el signo de Cherios aquí, ¿en qué pensaríamos? En la histocitosis de las células del Es el Langerhans. último. Ujú, Es la primera. Langerhans. Ajá, exacto. Entonces, como conclusiones, es importante considerar las características de los quistes para guiarnos a un probable diagnóstico junto con la clínica y los antecedentes del paciente. La tomografía va a ser la prueba diagnóstica no invasiva más útil para estas patologías y se debe considerar un diagnóstico diferencial amplio para enfermedad pulmonar quística difusa. Y eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Bueno, muy bueno. Acá hay una cosa importante, ¿no? Nosotros cuando vemos quistes pulmonares, que los definiste bien y que por ahí es lo más importante, saber diferenciar al quiste pulmonar del resto de entidades que vimos al inicio. Si vos ves solamente uno o dos quistes pulmonares, en realidad no te vas a estas enfermedades. Estas enfermedades de acá son las enfermedades multiquísticas del adulto, ¿ok? Enfermedad pulmonar multiquística del adulto o enfermedad pulmonar quística difusa, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos, cuando tenemos esos múltiples quistes en un paciente adulto, entonces ahí se agrupan todas estas enfermedades que nos acabas de describir. Pero también hay que tener en cuenta que está la enfermedad multiquística en el paciente pediátrico. Entonces eso tiene que ver obviamente con las enfermedades congénitas que ya abordamos en anteriores ocasiones, ¿cierto? Hablando sobre todo de la malformación de la vía aérea pulmonar, ¿cierto? Entonces eso ya nos acordamos. Pero hay que diferenciar. Cuando yo veo quistes pulmonares, o sea, como definición, quiste pulmonar, tal cual como nos dijiste, es aquel que tiene aquel espacio aéreo que no tiene parénquima en su interior y que está delimitado por una fina pared menor de 1 milímetro, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos eso, ahí estamos hablando de un quiste. Lo habitual es que encontremos uno o dos, en realidad todas estas enfermedades, todas son raras. De hecho, ponte el Bill-Fox-Dubé es súper raro. Es más frecuente encontrar por ahí histiocitosis de células de Langerhans o leiomiomatosis, y de todas formas en nuestra población son raras. No hay que dejar de lado, en nuestro medio, no hay que dejar de lado el tema infeccioso. La neumonía por neumocistis Girovechi es probablemente una de las principales causas de quistes pulmonares en nuestro medio, sobre todo obviamente en la población que tiene VIH, y desde luego viene ya con un contexto clínico muy sugestivo, ¿ok? Pero hay que tenerlo en cuenta como generador de enfermedad multiquística pulmonar del adulto. Eso por otra parte. Y por otra parte, hay que también saber diferenciar muy bien entre un quiste y el resto de entidades que vos tienes ahí, y sobre todo diferenciarla del neumatocele. ¿Cuál es la diferencia entre el neumatocele y un quiste pulmonar? O sea, de lo que encontré principalmente era sobre todo la asociación a un proceso postinfeccioso. O por ejemplo también traumático y era como transitorio. Eso es lo que más encontré como diferencia. Perfecto. Eso es importante. Generalmente cuando hablamos de neumatocele o le ponemos la firma de neumatocele, cuando sabemos que existió un proceso previo, pero en la imagen como tal se puede ver a veces muy parecido a un quiste pulmonar, porque también tiene una pared delgada, y como los quistes también pueden ser únicos y estar en un solo sector del pulmón, ¿cierto? Entonces, sí es importante diferenciarlo, porque cuando vos dices quiste pulmonar aislado en cualquier parte del parénquima, no importa, o sea,
es algo que no tiene mayor importancia. Si vos dices que es un neumatocele, probablemente sabemos que es la consecuencia de algún evento previo. ¿Ok? Y también diferenciar entre todos estas lesiones que son similares a los quistes, sobre todo las que son subpleurales. Por ejemplo, vos nos hablaste de los BLEP, de las bullas, pero también de del panal de abejas. ¿Cómo diferencio entre ellos? A ver, el panal de abejas, yo entendí que eran varios quistes agrupados, o sea, eran igual de localización subpleural como en el caso del BLEP, pero eran múltiples y se asociaban a áreas de fibrosis. Eso encontré como principal diferencia. Y Ya. podrían incluso confluir. Sí, tal cual. Por eso se llama panal de abejas. Pero una de las cosas importantes es que, bueno, se generan de forma completamente distinta, pero una de las formas importantes para diferenciarlo es que el panal de abejas, algunos de los septos que separan estos multiquistes son más gruesos de 1 milímetro. A veces pueden llegar a medir hasta 3 milímetros, ¿ok? Justamente porque hay engrosamiento del intersticio interlobulillar, ¿cierto? Entonces, a veces pueden ser un poco más grandes, pueden no solamente ocupar el espacio subpleural, sino que irse haciendo como panal de abejas, justamente montándose en varias capas, ¿cierto? Entonces eso generalmente ya pasa en los estadios finales de la fibrosis pulmonar, o más que nada en el patrón de neumonía intersticial usual, ¿ok? Entonces hay que tenerlo en cuenta, obviamente viene asociado a otras cosas. ¿Y la diferencia entre el BLEP y la bulla? Eso justamente lo que vi era básicamente el tamaño, porque las dos se caracterizaban porque tenían paredes menos de 1 milímetro, porque los dos eran sobre todo de localización subpleural, pero era el BLEP menos de 1 centímetro y la bula mayor o igual a 1 centímetro. O sea, eran más grandes las bulas. Tal cual. Y acá también hay que poder diferenciar entre el BLEP y el enfisema subpleural, ¿no? Entonces, el enfisema, acuérdense, es el que no tiene pared. El BLEP es, en realidad, les puedes decir, generalmente son únicos y también se le puede poner como pequeña bulla subpleural. En realidad no hay una mayor diferencia entre estos, pero cuando ya miden más de 2 o 3 centímetros, sí, definitivamente lo tengo que caracterizar como una bula o como una bulla, ¿ok? Muy bien. Y bueno, este signo que nos hablaste en las metástasis, que parecen cereal, en realidad ya salen del espectro de quistes. ¿Por qué Ya. salen del espectro de quistes? O sea, porque más bien se le nombraba como un nódulo que tiene una cavitación. Perfecto, perfecto. Salen de los quistes porque ya tienen, Con papi, yo voy a bajar con la compu. bueno, porque tienen una pared que es mayor de 1 milímetro, ¿cierto? Entonces, si vos ves eso, se comportan más bien como cavidades, se comportan como, bueno, nódulos cavitados, tal cual como nos dijiste, y ahí hay que pensar en enfermedades de distribución hematógena. Entre estas pueden estar la neumonía, que es consecuencia de una diseminación hematógena de un bicho, por ejemplo, una endocarditis infecciosa que te genera estos nódulos a nivel del pulmón, o también podrían ser las metástasis, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Y cuando vos ves nódulos y cavidades, también es importante tener como diagnóstico diferencial a la histiocytosis de células de Langerhans, ¿ok? Porque a veces no son muy quísticas, sino que también puede haber un poquito de engrosamiento de la pared, sobre todo porque tienes nódulos que recién se empiezan a cavitar en la enfermedad de células de Langerhans y puedes tener un patrón similar, asociado habitualmente a quistes, dependiendo de la evolución que tenga la enfermedad. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Yo nunca vi en mi vida un Birdhoff Dubé. Lo leí alguna vez, pero nunca vi uno. No sé el resto. El infangio leiomyomatosis sí, eh, y también histocitiosis de células de Langerhans. Y neumocistis carini también bastante. Pero en realidad esta enfermedad no la había visto nunca. No sé, Alberto, vos que venías de otro lado. Eh, bueno, sí vi alguna vez un Birdhoff Dubé, pero solo una vez y nada más. Y además a veces vemos esos pacientes y no tenemos el contexto clínico y no sabemos en qué terminan y quedan como enfermedad quística nada más. Exacto.
Y pues nada más para recalcar que el contexto clínico es súper importante aquí. Un aliado importante aquí es el riñón. A veces el riñón nos puede dar una pista verde, principalmente en las facomatosis. Y pues nada, súper bien la presentación. Y nada más en la descamativa, que se asocia también a quistes. No sé si notaron que la distribución se parece bastante al COVID. Entonces, cuando hay sospecha de COVID y también vemos quistes, y a lo mejor pueda ir por acá. Obviamente el contexto clínico y todo el contexto de la pandemia tiene que tomarse en cuenta, pero puede parecerse. Entonces, cuando vemos algo muy, muy sugestivo con vidrio deslustrado en las bases, más en la periferia, y también tiene quistes, entonces puede ir más hacia el descamativo. Pero obviamente el diagnóstico es diferencial, nada más no podemos como solo darlo el descamativo. Y eso, de ahí pues lo más importante es decir que es quiste, pues hay que diferenciarlo de las otras patologías. Es como lo más importante, a veces en la práctica es un poquito difícil. A veces hay unos enfisemas que como que parece que tienen pared, que no parece. Entonces hay muchas cosas que ya en la práctica es un poquito más complejo. Pero la definición hay que tomarla en cuenta. Para pues poder decir algo que es o no es, hay que saberlo definir bien. Y pues hay que tomar en cuenta todos los conceptos que se mencionaron. Eso creo nada más. La de amiloidosis y los depósitos de cadenas ligeras son muy parecidos pues a la linfoidea, por imagen, nada más. Y el contexto clínico es el que te va a llegar al diagnóstico diferencial. Eso. Chévere. Igual felicitarle porque estaba súper chévere la presentación. Sí, muy, muy, muy bonita la presentación. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o preguntas. Perfecto, entonces, bueno, muy chévere, quedamos ahí. Nos vemos mañana a las 7. Hoy les compartí ese link, acuérdense, parece que va a estar buena la presentación, así que hoy si es que tienen chance a las 5 de la tarde pueden ver esa presentación.